Continuamos con Conoce tus derechos. Continuamos con Conoce tus derechos. Licenciada, quedamos con una pregunta pendiente. ¿Puedo arrepentirme de haber donado mis bienes? Depende, o sea, vamos a hablar de dos tipos de donaciones. Podemos hacer donaciones revocables y donaciones irrevocables. Las donaciones irrevocables eran como el que les estaba explicando, donaciones que se hacen en el momento y se efectúan en el momento. Entonces, una vez nosotros efectuamos esa donación ya no se puede revocar. El único motivo que se permite para poder revocar esa donación efectuada en vida y que es irrevocable es la que regula el artículo 1299 del Código Civil, que es por ingratitud. Por la ingratitud yo puedo pedir que se me devuelva el bien. ¿Cómo hablamos de la ingratitud? Ahí estamos hablando ya de un proceso. Ya no dejamos de lado las diligencias de aceptación de herencia y yo voy a iniciar un proceso declarativo común por ingratitud. Yo le doné a usted un inmueble y usted resulta que era mi hija, ¿verdad? Y cuando usted recibe el bien, me echa de la casa, me maltrata, me porto mal con usted. Se porta mal y me ignora y me margina, ¿verdad? Y obviamente el inmueble que era mío, ya como es suyo, usted dispone y hace de él lo que quiere. Y yo me veo afectada. Ese es la única causal que me faculta a mí para poder iniciar el proceso declarativo común de indignidad por ingratitud. Entonces, se debe de probar que usted, habiendo recibido el bien inmueble, me trató mal, me descuidó. Que me lo donara y la eché, digamos, de la casa. Lamentablemente, a pesar de que se ve duro y difícil, es algo que suele darse. Se oye fuerte, ¿verdad? Se oye fuerte y es difícil. Y créanme que probarlo a veces cuesta. Hemos tenido procesos nosotros, no se dan muy seguido, lamentablemente, por el desconocimiento que las personas tienen de este tipo de procesos. No porque en realidad, lamentablemente, una vez la gente recibe ese bien, la marginan, lo aíslan y ya no le dan el cuidado y la manutención a los padres. Muchas veces eso se da con los padres. Entonces, pero ellos pueden abocarse, iniciar un proceso. Obviamente, cuando me echan y no tengo nada es porque ya no tengo ni bien. Cuido y la manutención a los padres. Muchas veces eso se da con los padres. Entonces, pero ellos pueden abocarse, iniciar un proceso. Obviamente, cuando me echan y no tengo nada es porque ya no tengo ni bienes ni dinero. Incluso si se enferma, ¿verdad? Ya Exacto. Es una carga y lo mandan a otro lugar, también podría tomarse como una ingratitud. Como una indignidad, así es decir, por una ingratitud, y yo voy a la Procuraduría, como les decía, a una institución de alguna universidad para hacer valer. Obviamente debo de probarlo. ¿Cómo? Con prueba testimonial, declaración de parte contraria, declaración de propia parte. Todos los medios probatorios que el Código Procesal Civil y Mercantil regula es la que me va a poder permitir demostrar que la persona fue ingrata conmigo y que obviamente lo que quería era recibir el bien y que una vez lo recibió, se desechó o me desechó a mí como... Podría ser, por ejemplo, si estaba enferma, la sacó de la casa y la mandó a un hospital y ahí la dejo abandonada. Podría ser una constancia de cuándo ingresó o no sé, alguna declaración de algún médico que no hay nadie que la visite a esta persona. Eso se podría usar como prueba. Todo ese tipo de documentos, constancias, y obviamente, por ejemplo, en el caso de los médicos que la dejaron abandonada, que está, por ejemplo, en el hospital y que nadie sabe de ella, que está en un hospital nacional posiblemente. Entonces, todo ese tipo de prueba, todo ese tipo de constancias de expedientes médicos o clínicos son los que les sirven. Hemos visto expedientes en donde se ha demostrado posiblemente con los médicos, con las enfermeras, que no había nadie quien cuidara de ellos, y entonces en ese sentido se ha podido demostrar. Pero obviamente es un proceso un poquito más largo, no es tan rápido para poder recuperar el bien. Una vez lo recupere... ¿Cuánto tiempo más o menos duraría ese proceso, licenciada? Ya un proceso declarativo común, dependiendo de dónde se esté realizando, debería de andar como máximo un año, como máximo, ¿verdad? Lamentablemente a veces la carga laboral que se tiene en los juzgados no permite una celeridad. Con el Código Procesal Civil y Mercantil sabemos que
estando en una oralidad se sabe que el proceso es más corto, pero a veces la misma carga no le permite y los plazos que la ley establece son un poquito más larguitos, en lo que se le establece como unos de 6 a 1 año ese proceso, ¿verdad, Bárbara? Licenciada, ese tema es muy interesante. Personalmente tengo muchas dudas, muchas preguntas, pero salimos a la calle y fuimos a preguntarle a la gente qué quería saber acerca de sus derechos, y aquí tenemos las preguntas. Veamos la cápsula. ¿Cuáles son los requisitos para crear mi testamento? Buenos días, me llamo Carlos Mario Murillo Ayala. Mi pregunta es cómo yo podría hacer para una propiedad que está mancomunada, cómo hacer el testamento. Y mi pregunta es, ¿puedo quitar o cambiar la persona que puse en mi testamento? Bueno, con respecto a la primera pregunta, los requisitos para realizar un testamento, primero, la intención del testador, ¿verdad? La persona puede realizar un testamento, tiene que ser mayor de 12 años la persona para poder testar. Además, no solamente debe de ser una persona que no sea declarada interdicta, la interdicción quiere decir que es una persona que es discapacitada, ¿verdad? Y si no existe la discapacidad, pues puede testar. Ahora, son 3 testigos los que debe de presentar. 3 testigos que deben de ser del conocimiento del notario y 3 testigos obviamente que deben de conocer al testador. ¿Cómo se suele dar? Tenemos que buscar a esas personas, hacer una reunión previa con el notario para que todos se conozcan porque la ley lo exige. ¿Pueden ser familiares, licenciada? No pueden ser familiares. La ley establece que no pueden ser ni el segundo grado de consanguinidad, ni el segundo grado de consanguinidad, ni tercero ni cuarto de afinidad. Entonces, tienen que ser personas extrañas, externas, ¿verdad? Conocidas, amigos, sí pueden. Es más, yo no puedo dentro del testamento dejar de beneficiario a esos testigos. No puedo dejar de beneficiario a ningún familiar de ellos tampoco, dentro del segundo de consanguinidad y cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad, perdón. Y tampoco puedo beneficiar al notario. O sea, todas esas, de ahí, obviamente, los testigos deben de saber leer, escribir, deben de tener una profesión u oficio. El testador no es necesario que pueda firmar, pero en caso de que no pueda, va a tener que hacerlo a su ruego. ¿Lo hace a ruego? Lo hace a ruego. Cualquier persona puede testar. La única salvedad dependerá del tipo de testamento que se va a realizar, pero de ahí, como les decía, solamente se requiere la comparecencia de los testigos y explicar. Si existen todos los bienes, generalmente se detallan. Si no, solamente se determinan quién es el heredero universal. ¿Quién va a ser el heredero universal? El heredero universal es el que va a recibir toda la masa sucesoral, todo lo del patrimonio. Vamos a hablar de que pueden ser herederos de cuota, cuando a mí me establecen un porcentaje de esa asignación. Sin embargo, también podemos hablar de que yo puedo distribuir y estar haciendo legados. ¿Qué es el legado? Cuando yo entrego un bien en específico, cuando yo se lo detallo. Estoy dejando un vehículo, estoy dejando una casa, estoy dejando mis pinturas, estoy dejando una obra de arte, mis maquillajes, la bisutería. Yo eso le digo, joyería, por ejemplo, ¿la puedo legar? Sí, perfectamente. Y yo eso se lo digo a mis alumnos. La bisutería puedo entregar yo y lo puedo designar. Es parte de mi patrimonio. Es parte de su patrimonio, exactamente. Yo estoy iniciando o estoy siguiendo un juicio ejecutivo, por ejemplo. Todavía no hay sentencia, yo delego también. Yo lo que hago es traspaso ese derecho de acción y se lo traspaso ¿a quién? A que la persona que yo quiera, ¿verdad? Ya sea los herederos universales o lo hago a través de un legado. Esos serían los requisitos como para poder realizar un testamento. Siempre tiene que ser un notario y en caso de que la persona no esté aquí en el país, puede hacer un agente consular o jefe de misión diplomática. La segunda, vamos a ver, en el caso de que la vivienda sea de 2 personas, ¿cómo se puede hacer el testamento? Yo puedo distribuir mi patrimonio a las personas que considere. Es decir, si la casa, yo tengo una casa y en la casa somos 2 los propietarios, mi esposo y yo, mi parte es la que yo voy a distribuir. Yo no puedo hacer uso del bien que no me corresponde. Voy a heredar mi parte. Usted hereda únicamente su parte y distribuye su parte. Usted se lo puede dar a sus 2 hijas y la parte de su esposo va a quedar intacta. Cuando fallece usted, entonces sus hijas van a recibir lo que a usted le correspondía, la parte de la casa. Ellas van a tener la mitad entonces de esa casa. Entonces se vuelve un derecho pro indiviso.
compartido entre todos. Y finalmente, si ya no quiero, yo hago un testamento, ¿verdad? Y ya no quiero que esa persona sea el heredero porque simplemente me enojé, ya estoy molesta con esa persona. Puedo cambiarlo. Puedo cambiarlo. Definitivamente el testamento se puede revocar. ¿Y cómo se revoca? ¿De manera tácita o de manera expresa? Yo hago un nuevo testamento, voy a donde otro notario y le digo, mire notario, yo quiero que me deje esta casa a fulanita de tal. Entonces yo estoy designando ese bien a alguien específico. O quiero que se declare heredero universales a mi mamá. Ya no me interesa que sea mi hermano, ya no me interesa que sea mi esposo porque ya me enojé, porque ya me separé, porque ya me divorcié, por el motivo que sea. Yo ya no quiero y puedo hacer testamentos cuantos quiera. No importa. O sea, lo único que sí va a hacer es que el último testamento es el que va a valer. Ahora, puede ser que yo haga varios testamentos. Es decir, yo ahorita en vida tengo una casa en la playa y tengo una casa acá en San Salvador. Entonces, distribuyo mi patrimonio. Esa casa en San Salvador y la de la playa. Sin embargo, 5 años después yo adquiero una en el Volcán, adquiero una en Santa Ana. Esos bienes que están afuera, como yo los estoy haciendo por asignación, ¿verdad? Y cuando hice mi testamento establecí que solamente los bienes que tenía en ese momento eran los que iban a recibir, ¿verdad? Puedo hacer un nuevo testamento y en el nuevo testamento yo puedo distribuir la casa de Santa Ana, ¿verdad? Y la casa del Volcán. No distribuyo la casa del Volcán o la casa de Santa Ana, salvo que yo lo haya establecido en el testamento de los bienes presentes y futuros, se entiende que va indíbito en el primer testamento. Pero si mi testamento yo lo detallé y expliqué en qué consistía, entonces yo tengo que volver a hacer un testamento incluyendo los otros 2 inmuebles. Ahora, no necesariamente van a ser sobre esos 2 inmuebles, sino que yo puedo venir y tomar hacer otro testamento y tomar en cuenta los bienes que ya había establecido. De acuerdo. Licenciada, muchas veces andamos divulgándolo, por decirlo así, que hemos hecho un testamento, pero otras veces no lo decimos. ¿Cómo saber si hay un testamento o no? Vamos a ir a un corte y me contesta cuando regresemos del corte. Vamos a un corte comercial. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.